¿A cuánto nos gusta la palabra? ¿A cuánto nos gusta el plato fuerte? Gloria al Señor. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Mientras usted busca allí, quiero hacer la introducción de este tema. Y quisiera preguntar cuántos alguna vez vieron esa película que se llamaba Durmiendo con el enemigo. No es un testimonio, no. Me dijo un hermano, pastor, es que yo duermo con el enemigo. ¿Se acuerda esa película? Se llamaba Durmiendo con el enemigo y era una lucha ahí entre un matrimonio. Y el título del tema de hoy es Durmiendo con el enemigo. No vamos a hablar de parejas, tranquilos. Durmiendo con el enemigo, diga conmigo, durmiendo con el enemigo. Muy bien, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Dice así: porque como pecado de adivinación, ¿es qué? La rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hace 8 días hablábamos acerca de Saúl y del contexto de este versículo. Saúl, el primer rey de Israel, expuesto, no era lo que Dios quería. Dios quería que el pueblo siguiera dependiendo de él, y era su vocero en esta situación el profeta Samuel. Sin embargo, los ancianos del pueblo buscan a Samuel y le dicen: bueno, tú ya te hiciste viejo, tus hijos no caminan en los caminos que tú caminas, así que queremos que nos pongas rey como todas las naciones. Vea, estos tienen rey, estos tienen rey, estos tienen rey. Nosotros también queremos rey. No le gustó a Samuel, no era el propósito de Dios, no era lo que Dios quería. Sin embargo, Dios respeta, como siempre nos respeta a nosotros en nuestras decisiones, y le dice: bueno, Samuel, ve y le dices los pros y los contras de esa situación, más contras que pros, pero Dios respeta. ¿Cuántos sabemos eso? Dios respeta nuestras decisiones. Y el pueblo recibe a un rey. El rey es Saúl. Sin embargo, el Señor le había dicho: mire, dígales que si él se va a hacer rey, todo lo que vendrá al pueblo. Pero el pueblo dice: no importa, pónganos rey. Y viene Saúl. ¿Qué pasa con Saúl? Inicia caminando con el Señor, inicia obedeciendo al Señor, a quien fue quien lo puso allí. Pero el versículo 23 de ese capítulo 15 nos muestra un hombre donde estas palabras son las palabras del profeta, y lo acusa ¿de qué? ¿De qué es acusado? Hace 8 días veíamos que es acusado de rebelión y es acusado de obstinación. ¿Qué es? Y hace 8 días veíamos exactamente qué era la rebeldía. Hicimos profundidad en ello y hablábamos que a nuestros días es algo que se llama el nihilismo, que es simplemente no acogerse a nada, no sujetarse a nada, no creer en nada. Aunque muchos dicen que el nihilismo tiene varias opciones, varias posiciones, pero simplemente es una persona que tiene un pensamiento totalmente liberal. Y hablábamos de esa rebelión. Obstinación, es acusado también Saúl. Y cuando nosotros hablamos de la obstinación, quiero que me acompañe Timoteo 3:5. ¿De qué habla? Vea lo que dice. Pablo les habla a Timoteo y les habla a Tito, le habla a ellos dos, y les dice de aquellos que gobernarían la iglesia. Recuerde que Pablo establece varias iglesias y obviamente se levantan personas que lideran esas iglesias, y Pablo empieza a darles unas características. Escúchenme,
Y hay algo que llama la atención, y ese versículo, leámoslo desde el versículo 4. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Y está hablando de esas características, y hay unas especiales que quiero hacer énfasis en esta mañana. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y cuando yo leo eso, es cuando entiendo que simplemente, ¿dónde está el primer ministerio? Vea lo que está pasando. Pablo le está hablando a Timoteo y a Tito, eran las cabezas, eran las manos derechas de él. Dice, ojo, esas personas que se levantan para gobernar esas iglesias, ¿qué dice? Dice, deben saber, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea que el primer ministerio, allí está. ¿Cuál es? El matrimonio, la familia. Si yo no sé gobernar bien la casa, mucho menos voy a poder gobernar en la iglesia, mucho menos voy a poder servir en la iglesia. Es el primer ministerio entonces. ¿Cuál? La casa, el matrimonio, la familia, el hogar más exactamente. Y la Biblia de las Américas, hablando de ese busquemos Tito 1:7, por favor. Quiero que veamos varias traducciones con respecto a este versículo. Tito 1:7. Casi todos tenemos allí la Biblia, la Reina Valera, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia de las Américas? Dice, porque el obispo debe ser irreprensible, el obispo, hablando de esa persona, como administrador de Dios, ¿no qué? Obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Habla allí esta Biblia del término obstinado. Ahora bien, cuando yo miro la versión del 60, ¿qué dice? Casi todos la tienen. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, ¿no qué? Soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Así que la Biblia de las Américas muestra el término obstinado. La Biblia en la versión del 60, la Reina Valera, busca o muestra mejor el término soberbio. Cuando miramos la versión de Dios habla hoy, allí también en Tito 1:7, ¿qué dice? Regáleme por favor la versión de Dios habla hoy. Lenguaje actual, bueno, ¿no tienes la de Dios habla hoy? DHH, bueno, yo la leo acá, dice, pues el que preside la comunidad está encargado de las cosas de Dios, y por eso es necesario que lleve una vida irreprochable. No debe ser terco, ni de mal genio, no debe ser borracho, ni amigo de peleas, ni desear ganancias malavidas. Ese término, el término que encierra entonces el ser soberbio, ¿qué otro término veíamos? Obstinado, terco, arrogante, correcto, es el término griego autadeis. Y ese término, que varias traducciones encierran, es una persona que deja ver qué es la obstinación. ¿De qué fue acusado Saúl? Fue acusado por rebelde, por rebelión, y también fue acusado por obstinación. ¿Quién es la persona obstinada? ¿Quién es? Cuando nosotros miramos qué es lo que dice pues la sociedad, no, usted tiene que ser un hombre obstinado, usted tiene que ser un hombre persistente, porque a veces se asocia. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de la obstinación? De alguien que quiere hacer lo que quiere, de alguien que quiere siempre hacer su propósito, su voluntad, de alguien que quiere hacer complacerse a sí mismo sin importarle los demás.
Dice allí la versión que habla de la terquedad. ¿Qué es la terquedad? ¿Qué es la terquedad? Alguna vez le han dicho: usted no meta la cabeza por ahí, eso no importa, yo la meto. Pero es que si usted hace eso, va a venir, no importa, pero vas a tener problemas, pues yo lo soluciono. O sea, que es una persona terca. Pero si te casas con ese, vas a quedar sujeta ahí a cuando muchas veces las personas dicen: pastor, es que yo quiero, y a veces quisieran que como que uno les dijera: sí, ese es, o esa es, y digo: yo no puedo hacer eso. Entonces yo le digo simple: ¿será que me conviene, pastor? ¿Será que me conviene? Le digo: ¿esa persona lo proyecta a usted? ¿Cómo así? Le digo: sí. ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuál es ese anhelo frente a Dios? ¿Esa persona lo proyecta a usted o antes le va a tocar a usted quedar reprimido frente a ello? ¿Esa persona es rampa para usted? Yo quiero servir al Señor. ¿Esa persona sirve al Señor? No, pasa, no quiere saber de Dios. Bueno, nada que hablar. ¿Esa persona sirve al Señor? Sí, también sirve, hace esto, hace esto, hace esto. ¿Ama a Dios? Sí, ama a Dios. ¿Es testimonio de ellos? Sí. Bueno, o sea que esa persona lo va a proyectar. Esa persona en su área laboral le gusta trabajar, le gusta luchar, le gusta hacer las cosas, usar los talentos que... Sí, pastor. No, pastor, eso lo mantiene la mamá, lo mantiene el papá, no hace nada. Pues bueno, yo no puedo dar esa respuesta. ¿Quién se la puede dar? Exacto. Entonces ese es el obstinado, ese es el terco. No importa qué es lo que yo piense, no importa mi pensamiento, lo que importa es lo que yo quiera. Y si en el fondo es creerse mejor que otros, y de allí que se vuelve arrogante, presumido y orgulloso. Ese es el obstinado. Proverbios 21:24, acompáñame por favor. Proverbios 21:24 habla de ese hombre. ¿Qué dice? Dice: escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Proverbios 11:2, allí atrás, también habla de la soberbia. Dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Ese término que es usado allí en Tito, en Timoteo, de obstinación, es el mismo término que está usado allí en esta traducción de Proverbios como soberbia, y señala a esa persona que es orgullosa, creída, presuntuosa. Y es algo que el Señor estaba viendo ¿en quién? En Saúl. ¿Se recuerda? Quiero parafrasear acá en este versículo, que estaban luchando, iban a la guerra, ¿verdad? Y tenían que hacer un sacrificio. ¿Quién era el encargado de presentar sacrificio delante de Dios? Samuel, el profeta Samuel. Y Saúl manda a llamar a Samuel para que venga y haga el sacrificio, pero resulta que Samuel se demoró. ¿Qué hizo Saúl? Cogió: traiga el sacrificio y yo lo hago. Y es la primera causa por la cual Samuel le dice y lo acusa de que el reino le iba a ser quitado, de que iba a ser desechado. ¿Qué es lo que hace el obstinado? El obstinado es simplemente egoísta. El obstinado piensa solamente en él. Pero es que esto va a hacer daño
a mi familia, no importa, yo voy a ser feliz. Pero es que eso no le va a gustar a tu esposa, a tu esposo, ¿verdad? Doble trabajo, me dijo un hermano. Doble trabajo. Ese es el obstinado. Ese es el soberbio. O sea, no me importa lo que yo diga y ya. Y por eso es que Saúl es acusado. Así que la Biblia señala la obstinación como ¿qué? Como algo que no agrada a Dios. Ahora bien, usted dirá, y a veces el obstinado que tiene como característica, que siempre cree que todo lo que está haciendo está bien. Entonces si yo digo acá, ¿cuántos obstinados hay en esta mañana? Pues no se va a levantar ninguna mano. Lógicamente no va a pasar. Pero ¿qué evidencias muestra a alguien que es obstinado? Primero, hay 7, yo saqué 7. Su primera reacción es siempre defenderse. Siempre. Y a veces, como pastor cuesta llamarle la atención a alguien. Gloria a Dios cuando nos sentamos y todo rico, todo sabroso y todos son flores. Pero ¿qué pasa cuando tiene que haber un jalón de orejas? ¿Qué pasa cuando hay cosas que tienen que aclararse, cuando hay cosas que tienen que traerse y que no nos gustan? Y es allí donde deja ver su primera característica, el obstinado. ¿Qué hace? Se defiende. Y hace unos días hablábamos acerca de las excusas, ¿recuerda? De ese sermón que se llama Simples Excusas. Hoy en día la gente tiene excusas para todo. Para todo hay excusas. Entonces yo me defiendo sacando 1000 excusas. Pastores que allí, porque yo tuve, porque siempre van a haber excusas. El obstinado siempre tiene excusas, siempre tiene argumentos para defenderse. Nunca va a decir, oiga, sí, soy consciente de mi error, oiga, sí, Señor, perdóname, sí, mi hija, tengo que pedirte perdón porque no fue la mejor forma de responder. Hijo, perdóname. ¿Cuántos le hemos pedido perdón a un hijo? Pero es que yo como papá, ¿cómo voy a pedir perdón? Yo como jefe, ¿cómo voy a pedir perdón? El mundo se inventó el término disculpe. ¿Es eso bíblico? Eso no es bíblico. Sí, yo quiero que me disculpen. Cuando usted lo piden disculpas, es como si no le pidieran nada. Uno tiene que pedir perdón. El Hijo de Dios pide perdón. Es un término bíblico. Es un término que indica que yo fui consciente y que quiero cambiar frente a ello. Amén. Así que la primera reacción es defenderse. Es una de las características del obstinado. Segundo, el obstinado tiende a molestarse cuando se le lleva la contraria. ¿Cuántos obstinados hay en esta mañana? Pero es que acá toca poner un telón. No. Pero es que no. Pero no. Aquí mando, y como dice el adagio popular, que manda, manda, así mande mal. No importa. Pero amor, es que ese dinero podemos usarlo en otra cosa que es prioridad. No importa. El televisor de 50 pulgadas hay que comprarlo. Pero es que ya tenemos 3, no importa, pues se guardan esos 3, se regalan. Pero es que esa plata podemos usarla en estos arreglos. La estufa ya tiene como 30 años, no importa. No importa. Hay que ver la Copa América en grande. Bueno, está bien. Que manda, así mande mal.
Pero es que por acá es contravía, no importa, metámonos ahí rápido. No está el policía, hágale rápido. Es que yo soy obstinado, no me gana nada. Ahí está, tiende a molestarse cuando se le lleva la contraria. Tercero, discute apasionadamente y defiende su punto de vista, aunque sea algo sencillo. Amado, qué triste saber que el mismo pueblo cristiano se dé tan duro. Estamos en vísperas de las elecciones y se empieza el pueblo cristiano a polarizar también. De hecho, tenemos un país polarizado, ¿verdad? Por X, por Y, partidos políticos que no voy a traer a colación, pero el país está polarizado. Y a veces, cuando pensamos en este o en este, es como aquel que escoge entre morir ahogado o morir quemado. No hay que escoger. ¿Y cuál va a morir? Y la política se ha vuelto eso. Y a veces la política permea la iglesia, no el Hijo de Dios permea la política, no Cristo permea la política, sino la política permea la iglesia. Entonces uno ve cristianos y en las redes sociales ya pasan a mayores. ¿Por qué? Porque simplemente es mi punto de vista. Y algo que nosotros debemos entender es que nosotros debemos respetar los puntos de vista de cada quien. Amén. Si yo le pido a que levanten la mano los que están de acuerdo con este partido político o este otro, pues sé que acá van a haber diferencias, pero ¿qué tengo que hacer yo? Respetar. Amén. Una cosa es un respeto, otra cosa es una aprobación. Yo puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo, pero debo aprender a respetar la posición de los demás. ¿Qué hace el obstinado? El obstinado así le cueste la vida, y de hecho acá en este país le ha tocado y le ha costado la vida a muchos. Así que el obstinado discute apasionadamente y defiende su punto de vista, aunque sea algo sencillo. Cuarto, no es fácil convencerle de una idea diferente a la suya. Y es allí donde nosotros tenemos que aprender a manejar nuestra vida como hijos de Dios. Pastor, ¿y cuál es la verdad? Eso lo hablábamos en apologética. ¿Cuál debe ser el rumbo? ¿Dónde encontramos la respuesta? ¿Dónde la encontramos? En la palabra de Dios. ¿Usted quiere saber la respuesta frente a algo? Busque la palabra de Dios. ¿Qué hizo Saúl? ¿Qué hizo Saúl? ¿A dónde acudió Saúl? Saúl fue a brujos. Es como cuando un hermano dice: yo vine acá, pero el pastor no dice lo que yo quiero que me diga, entonces yo mejor voy a la iglesia de la vuelta, ¿no? Y vaya. Y allá fue, y allá tampoco le dijeron, entonces va y busca otra, y busca otra, y busca otra, y busca otra, hasta que llega una que le van a decir: tranquilo, eso está bien. Desde que dé, no hay problema. No hay problema. No hay problema. Así que, ¿a dónde debemos ir nosotros? ¿Quién debe orientar nuestras vidas? La palabra de Dios. Hoy día, míreme, hoy día en un mundo tan complejo, donde cada día surgen movimientos, donde surgen líneas, donde surgen genealogías, ideologías, correcto. Es necesario que usted y yo tengamos las cosas claras. Yo quiero que usted entienda hoy, yo quiero que entendamos que la palabra de Dios nunca va a cambiar. La palabra no es como una constitución, la modificación del 91 y ahorita vamos a hacer otra y en el otro año viene otra. No. La palabra de Dios es una
No, es que es la revelación que el Señor le dio al profeta allá en Palm Beach, al lado de la piscina, con un cóctel en la mano, y el Señor se le reveló, y esa es nuestra revelación, y de acuerdo a eso la iglesia, muy bien. Y al otro día le dio otra revelación, y este año le da otra, y sí, esa es la palabra de Dios. No. La palabra de Dios es una, nunca cambia, nunca. Así que, ¿en qué consiste la característica que tiene que ver acá hacia el obstinado? Que el obstinado siempre va a querer hacer su voluntad, lo que considere en ese momento que está bien. Como hijos de Dios no podemos dejar llevarnos por lo que dice la sociedad, por lo que dice el vecino, no, es por lo que dice la palabra de Dios. Solamente hay una palabra, solamente hay una fuente. ¿Quién es? Dios. Amén. Quinto, dice el obstinado, una vez que fija un rumbo, no lo cambia o le cuesta mucho cambiarlo. Amado, hace unos días escuchaba yo un noticiero que hay gente que está esperando a que David Murcia llegue a Colombia. Los bendigo por una fe tan grande. ¿Qué están esperando? Y aquel periodista les preguntaba, ¿y qué está esperando que le devuelva la plata? Yo digo, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está ese dinero? Ya no hay, ya no existe. Sin embargo, hay gente que está obstinada en invertir miles y miles de millones para que este hombre supuestamente les devuelva unos pesos que invirtieron en esa pirámide. ¿Qué deben hacer? Trabaje más bien. Trabaje. Ya aprendió. Costosa la lección, sí, bastante. Pero trabajen. Y así como eso, hay mucha gente que se empeña, que se obstinan en eso. ¿Cuál pirámide escuchan? ¿Cómo es? Hace unos días estaban haciendo una pirámide por WhatsApp. Escuché por la radio. Y la gente iba y consignaba por WhatsApp. A ver. Y ya habían tumbado no sé cuántos en la costa. ¿Y sabe qué es lo más triste? ¿Que sabe dónde arrancaron las pirámides? En las iglesias cristianas. Pero la gente se empeña en conseguir plata fácil. ¿Qué hay que hacer? No, ¿y cuánto me voy a ganar? No importa, venga a ver. Vaya, empeña en la licuadora pero vaya, consigne rápido. Y el obstinado hace eso, no importa, pero no vaya a hacer eso que le van a tumbar, no importa, ya lo voy a hacer. Yo voy a ganar. Vamos para adelante, sí, vaya. Oiga, tan raro, no volvió a hablar de la cadena, no volvió a hablar de la pirámide. ¿Qué habrá pasado? Pues que lo tumbaron. Sexto, se frustra cuando sus planes son cambiados. Amado, qué hermoso es cuando usted y yo entendemos que estamos en las manos del Señor. Qué hermoso es cuando usted dice, Señor, pues yo quisiera esto, pero tú dirás, que se haga tu voluntad. Señor, yo quisiera viajar, Señor, yo quisiera estudiar, Señor, yo quisiera. ¿Cuántos tenemos deseos? Todos. ¿Cuántos tenemos anhelos? Si yo le pregunto a Víctor en este momento dónde quisiera estar, si pudiera tomar un avión, ¿para dónde se va? Bueno, ¿sí ve? Víctor quisiera estar en París en este momento. Pero una cosa es lo que queramos nosotros, otra cosa es la voluntad de Dios. Yo tengo que coger un avión para Fontibón. Entonces, amado, qué hermoso es cuando usted y yo entendemos, escúcheme, que una vez usted y yo decidimos seguir al Señor, debemos hacer su voluntad. Hermano, las cosas son más fáciles. Señor, no se dio esto, gloria a Dios, tú tendrás algo mejor. No fue por acá, no se dio esto, gloria a Dios. Señor, yo sigo haciendo mi parte.
sigo obedeciéndote, tú harás lo tuyo. Amén. Pero ¿qué hace el obstinado? Se frustra. Yo ya no vuelvo a hacer eso, me tumbaron, yo ya no vuelvo a buscar trabajo, yo ya no vuelvo a buscar una idónea, un idóneo, porque esta me salió con esto, con esto. ¿Cuál es? ¿Cómo sabes tú qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo sabes que Dios te estaba guardando? Hace unos años yo me enojé con Dios porque no me salió la visa a Estados Unidos, y me enojé con Dios. ¿Sabe qué es lo curioso? Yo trabajaba con máquinas tragamonedas y el propósito mío era ir a traer cientos de ellas. ¿Y yo en qué me acogía? En que yo diezmaba. Desde todos los negocios que hacía, diezmaba fielmente. Entonces, en otras palabras, estaba comprando a Dios. No, Señor, yo te estoy dando de lo que tú me estás dando. El diablo también bendice. Y no se dio la visa. ¿Sabe, hermano? Más adelante me di cuenta que si esa visa hubiera salido, los negocios que se hubieran dado me hubieran llevado a mí a la cárcel. Y cuando yo me enteré de todo, tuve que ir de rodillas al Señor y decirle: Señor, gracias. Gracias porque me guardaste. Estaría en la cárcel aún. Dios es bueno. Dios es bueno. Y a veces las cosas no salen como nosotros queremos. A veces las cosas no se dan como nosotros deseamos. Le hemos preguntado: Señor, ¿es tu voluntad? Pero a veces metemos la cabeza como el lugar. Yo meto por acá, saco plata prestada allí. ¿Qué hay que hacer? Saco un fiador allí, saco este allí, ¿es la voluntad de Dios? O sea, hacemos las cosas a nuestro acomodo y después vamos a la presencia del Señor. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Era la voluntad de Dios? No era la voluntad de Dios. Séptimo, el obstinado no distingue entre un ataque personal y una diferencia de opinión. Amado, mira el que tiene a su lado. ¿Es igual a usted? ¿Si es igual? Hay unos que andan tan juntos que ya parecen hermanitos, pero no son iguales. Hay algo maravilloso, míreme, y es que Dios nos hizo únicos. Dios nos hizo únicos. Cada uno tiene una percepción. Si yo me siento con mi hermano Elías y hablamos, mi hermano Elías es de Santa Fe, ¿sí o no? Y le gusta Santa Fe y va al estadio. Yo por herencia soy de Millonarios. ¿Qué tal ya, hermano Elías? Usted sí, te reprendo. Todavía se puede salvar de eso. Pero yo me siento con mi hermano Elías, compartimos, hablamos. Es un hombre que edifica mi vida. Tiene su posición, tiene su percepción de la vida muy agradable. Ruth también tiene la suya, Martica tiene la suya, Catherine, todos tenemos una opinión sobre muchas cosas. Amén. ¿Y el obstinado qué hace? No recibe opinión, no recibe nada, simplemente va mirando a lo que él quiere hacer. Saúl simplemente quería darle gusto al pueblo, no le importó que desagradara a Dios, no le importó ir a los brujos, no le importó hacer las labores del profeta Samuel, no importa. Lo importante es caminar, lo importante es hacer las cosas. Ese es el obstinado. Ahora bien, si nosotros miramos esa obstinación, alguien diría: pastor, o sea que no hay que ser perseverantes. Sí, amado, sí hay que serlo. Pero ¿en qué tenemos que ser perseverantes y firmes?
en obedecer. Por eso le dice Samuel precisamente a Saúl: ¿en qué se complace el Señor? ¿En qué se complace Jehová? ¿En que se obedezca a su palabra? ¿Qué? En los sacrificios. Yo puedo hacer mil cosas, amado. Yo puedo ser, como muchos padres hoy día, llevar a sus hogares y proveer de todo, pero no son padres, no son testimonio, no son ejemplo a seguir. De eso no se trata. Yo puedo hablar mucho acá parado, pero si no soy testimonio ante ustedes, de nada sirve. ¿En qué se complace el Señor? En que se obedezca. Y es en eso en que yo debo tener firmeza. Es en eso en lo cual yo debo insistir. Es en eso en lo cual yo debo perseverar. Pastor, ¿y cómo sé yo si estoy siendo obediente? Amado, vaya a la palabra de Dios. No vaya a la palabra de este o de este o de este. Vaya a la palabra. Todos podemos ir a la palabra de Dios y encontrar allí de la fuente que es el Señor, lo que quiere para nosotros. Amén. Entonces, es allí donde debemos ser firmes. Es allí donde debemos ser perseverantes. Hay algo que hace el que persevera, y es no negociar con el pecado. Hoy en día se está negociando con el pecado. Hoy en día se está negociando. Entonces, como que hacemos oído sordo, como que no vemos frente a cosas que pasan en nuestras casas, frente a cosas que pasan en nuestro alrededor, en la empresa, en la oficina. Usted y yo no podemos ser tolerantes con el pecado. Amén. Porque venimos a ser como Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Rey, ¿podemos llevarnos estas vaquitas y estas ovejas que están como chéveres? Hágale. Rey, vamos a perdonarle la vida, perdonémosle la vida al rey Amalek. El hombre es hasta buena gente. Perdonémosle la vida. ¿Obedeció o desobedeció Saúl? Desobedeció. Y es allí donde usted y yo tenemos que ver. Llevamos una vida de acuerdo a la palabra, llevamos una vida de acuerdo a lo que Dios presenta, o llevamos una vida de acuerdo a lo que dice el hombre de la casa, a lo que dice la mujer de la casa, de acuerdo a lo que dice la familia, porque no hay que decir la familia, pues. Nuestra vida es acorde a quién. ¿A quién es? Es una pregunta que debemos hacernos cada uno. Nuestra vida está yendo en pos de qué. ¿En qué estoy siendo firme? ¿Estoy siendo un negociante? ¿En qué debo ser firme? Romanos 12:16, por favor. Romanos 12:16. Ve lo que dice este versículo: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué es lo contrario de la obstinación? La humildad. ¿El obstinado qué hace? Yo y yo y yo. Y es lo que el mundo enseña. Es que yo soy el líder, es que yo soy el pastor, es que yo soy el padre del que lleva la casa, yo soy la cabeza. Entonces yo lastimo, yo juzgo, yo daño, yo lanzo palabras porque soy yo y punto. Y el mundo, que ¿cómo invita a que un líder se posesione? Pasando por encima de otros. ¿Cómo se han logrado posesionar tantos líderes hoy en día en las diferentes poblaciones? ¿Se levanta alguien? Lo matan. ¿Se levantan? ¿Qué ha pasado con los líderes sociales?
¿Cuántos líderes sociales han muerto en nuestro país a la fecha? Porque han buscado levantarse reclamando el derecho de muchas personas, pero hay otro que tiene que callarlo. Pero ¿qué es lo que contesta la Biblia frente a eso? Habla de ¿qué? De humildad. ¿Y la humildad se traduce en qué? Entendiendo, amados, que yo no soy más que otro. Yo no soy más que otro. Yo no soy más que otro. Cuando a Jesús le dijeron, ¿se recuerda de esos dos hermanos que le dijeron, ya que estamos acá en confianza, Jesús, cuando estés allá en tu gloria, ¿por qué no que Él se haga a este lado y que Él se haga a este otro? Uno a la izquierda y otro a la derecha. Y hay otra porción de este versículo que aclara que fue la mamá de ellos, la que habla con Jesús. Yo imagino, camina, mijo, vamos a hablar con Jesús. Jesús, buenas. Como tú eres buena gente y como estamos acá en confianza, entonces cuando asciendas al cielo, como tú has dicho que vas a ascender, entonces por favor, cuando ellos lleguen allá, él a la izquierda, él a la derecha. Chévere, ¿no? Fácil. ¿Qué respondió Jesús? Yo les leo Mateo 20:26. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es lo contrario entonces de la obstinación? ¿Qué es lo contrario entonces del querer hacer mi voluntad? Es mejor hacer la voluntad de Dios. Y cuando Dios pone a cada uno de nosotros, escúcheme esto, en esta tierra nos puso a cada uno con un propósito. Y ese propósito no era individual, no. Es un propósito que beneficia a su pueblo. Así que si alguien quiere ser el más grande, si alguien quiere ser reconocido, ¿qué debe hacer? Sirva. ¿Qué servir? ¿En qué puedo yo ayudar a alguien? ¿En qué puedo yo, cómo puedo yo bendecir la vida de alguien? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo yo bendecir a mi familia? ¿Cómo puedo bendecir yo a mi esposa? ¿Cómo puedo bendecirlo? A veces hay una concepción tan triste del matrimonio, una concepción de donde la esposa es como la muchacha, ese es el término, y el hombre gobierna. Llegué, wow, todo el mundo corra, hasta el perro lo lame, desde el perro en adelante. ¿Qué es eso, hermano? Sí, es verdad, la mujer le pone un toque especial a una casa, esa esencia de vida, una planta, organizar, es maravilloso, que uno sabe cuando en un hogar hay una mujer. Pero no quiere decir que la mujer es hay términos tan deprimentes, pero tan reales. Sí, como les dije hace unos días, me voy a meter en problemas, pues no importa, desde que no me meta en problemas con el Señor todo está bien. La mujer es la guisa, la coima, es la del servicio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no como hombre de la casa o los hijos? ¿Es que un hijo no puede lavar un baño? No, es que los hombres nunca hacen oficio. Ah, sí, ¿dónde dice eso? Mi hermano, bienvenido al futuro. No, una casa es un lugar donde todos viven, ¿cierto? Donde todos tenemos que servir.
Es que yo soy. Bueno, pues entonces usted qué es, pues ayude, sirva. Yo quiero ser el más. Ah, bueno, sirva. Hágale, mira, ya está el jaboncito, bien pueda. A veces esa losita que eso no se le cae en una mano. Ahí está el servicio. Ahí está en lo que debemos ser firmes. No hay nada más rico que vivir en una casa donde todo se da porque todos ayudamos. Jesús mismo lo dijo. ¿Quién es el que quiere ser el más grande? Yo creo que todos. Listo. Se estaban debatiendo el puesto. Tan pronto Jesús hizo el anuncio de que Él moriría, de que tenía que ascender a los cielos, se tenía que ir. Empezaron a decir, bueno, ¿cómo es que es acá? ¿Cómo nos toca? Pero usted, Judas, yo creo que también levantó la mano, pero estaba organizando ya sus temas. ¿Cuál es la forma de hacernos ver en nuestras familias? De hacernos ver en nuestro matrimonio, de hacernos ver en nuestro hogar, de hacernos ver en una oficina, en un trabajo, en los negocios. Sirva, hagamos lo que Cristo haría. ¿Cristo haría torcidos? ¿Cristo le daría en la cabeza ya con la comisión al vecino? Judas, guardes esta comisión ahí porque nos fue bien. ¿Sí? ¿Qué haría Jesús? ¿Cuál sería la manera en que Jesús obraría? Pensemos en eso. Pensemos cómo Él vino a servir y nos sirvió a todos. Amén. ¿De qué manera usted y yo podemos servir a donde quiera que vamos? ¿De qué manera podemos servir acá? Y cuando yo sirvo acá no quiere decir que es solamente colocarme un chaleco y bendigo a los que se colocan un chaleco, pero servir va más allá. No es solamente ir al hogar. Yo ya fui, bueno, ahora hay que ser esa cara de Jesucristo en ese hogar de paso. ¿Le niega a Jesús un abrazo a alguien en ese hogar de paso? No, Jesús los abrazaría a todos. Jesús se sentaría con todas. ¿Qué es que este es homosexual? Jesús, eso es primero que buscaría Jesús para sentarse con ellos. Jesús oraría por todos. Eso es servir. Eso es todo lo contrario a la obstinación. No soy yo, no es lo que yo quiero, no es lo que yo desee, no son mis deseos, mis proyectos, mis anhelos. No, Señor, ¿cuáles son tus proyectos conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Cuando yo entiendo eso, hermano, la vida va a ser mucho más fácil. Yo invito a que se ponga sobre sus pies, por favor. Padre, gracias. A veces ser obstinado cuesta el aceptarlo. Yo voy a invitarlo a que cierre sus ojitos. Padre, gracias, Señor. Señor, tu palabra es clara. Tu palabra, Señor Dios, es precisa. Y tu palabra, Señor, habla a cada corazón, Señor. Y a veces somos esos obstinados, Señor. A veces, Señor Dios, queremos hacer las cosas a nuestro acomodo, por nuestros beneficios, por nuestros intereses. Queremos, por nuestros placeres, lograr tantas cosas, Señor Dios, pero se nos olvida que somos tus hijos y que debemos caminar, Señor Dios, conforme a tu voluntad. Señor, entendiendo que tienes un propósito con nosotros, Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios, por este día en que nos hablas. Gracias, Dios, porque nos muestras que quizás podemos estar siendo obstinados en tantas cosas, en algún área de nuestras vidas, allí en casa, con nuestra esposa, con el esposo, con los hijos, allí en los negocios. Pensamos solamente en nosotros, en suplir nuestras necesidades. Esa es la obstinación. Por eso, Padre, yo te clamo, Dios, para que traigas a nuestros corazones, Señor Dios,
ese deseo de cambio, Señor, aceptar nuestros errores, aceptar, Señor Dios, nuestros desaciertos, aceptar, Señor, Padre, que tú estás en medio de todo y que debemos buscar tu voluntad, Señor Dios. Señor, invito a que allí en su lugar usted hable con el Rey, hable con ese Padre Celestial. Padre, gracias, tú estás en medio nuestro, Dios. Tú estás en medio de nosotros, Dios. Gracias, Jesús, gracias. Todo el poder y la gloria son tuyos, Dios. Todo el poder y la gloria son tuyos, Dios. A veces, como cabezas de un hogar, como cabezas, como jefes en la empresa, como personas que conducimos un negocio, una empresa, nos cuesta, Señor, el dejar de ser obstinados. Nos cuesta aceptar una opinión, nos cuesta aceptar una palabra de alguien, Señor. Una palabra, una recomendación, una opinión. Pero tú nos muestras, Dios, que lo contrario a la obstinación es la humildad, Señor. Padre, gracias, porque tú estás en medio nuestro. Y porque tú, Jesús, eres la muestra de la humildad. Tú eres la muestra, Señor Dios, el ejemplo del servicio, del ser siervo, del ser siempre esa persona, Señor, que es canal de bendición para otros. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque no hay mejor ejemplo, Señor. No hay mejor ejemplo, Dios. Por eso, Señor, tu palabra lo dice, Señor, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Señor, que hoy nuestro corazón sea ese, de aquel hombre, de aquella mujer que sirve desinteresadamente a otros, que no busca beneficios, que no busca, Señor, suplir sus placeres, Señor, sino que buscamos tu presencia, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Hoy te bendecimos, Dios. Hoy te glorificamos, Señor. Hoy te bendecimos, Señor. Padre, enséñanos, Padre, a movernos en esa humildad. Enséñanos a movernos, Señor Dios, en ese servicio, Dios. Ser bendición para otros, Padre. Ser bendición para otros. Ser bendición, Señor, para nuestra esposa, para nuestro esposo, allí en la casa, en el hogar, con los hijos. Ser bendición. No ser, Señor Dios, el que gobierna, el que simplemente gobierna y da palabras de autoridad y el que manda, Señor, no. Sino que por nuestro testimonio, Señor, por nuestro testimonio, Señor Dios, las personas lleguen a ti, Señor Dios. Hoy te bendecimos. Hoy te damos gloria, Señor Dios. Hoy te damos honra. Hoy, Señor Dios, bendecimos tu nombre. Levante sus manitos allí en su lugar. Yo quisiera ver la mano levantada de aquel que tiene una necesidad, un anhelo, una petición. Rey bueno, tú la conoces, Dios. Cada mano que se levanta, cada mano que dice, Señor, tú conoces mi necesidad. Tú conoces, Señor Dios, quizá mi angustia, quizá, Señor, una tristeza. Algo está pasando allí, hay una necesidad, Señor. Y yo te clamo, Rey bueno, Padre, para que tú visites cada casa, para que tú visites ese matrimonio, Señor, para que tú visites, Dios, esa familia, Señor. Visita, Dios, visita, Padre, sana, levanta, restaura, Señor Dios, como visitaste allí la casa de Pedro, Señor, y sanaste a su suegra, la levantaste, Señor. Sana, sana, Señor, aquel que necesita que le visites. Y venga sanidad a su cuerpo, venga sanidad a su alma, Señor, en el nombre de Jesús. Venga tu poder, venga tu presencia, Señor. Bata sus manos, dígale, Señor, gracias. Porque sé, Padre, que tú obras de una manera especial en mi vida. Señor, porque sé, Señor, que algo tú harás, Dios, conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús.
En el nombre de Jesús, Señor, venga esa gloria, Señor. Venga ese peso de tu presencia, Dios, sobre las vidas, sobre los cuerpos, Dios, con sanidad. Señor, sobre esa área económica, Dios, trae milagros, Dios. Envía los recursos, Dios, aquella responsabilidad económica que mi hermano tiene, Señor. Envía, Señor, los recursos. Padre, aquel que tiene una empresa, envía clientes que sean de bendición. Envía, Señor, aquella factura pendiente, Dios, por pagar, Señor, que sea pagada. Envía aquellos deudores, Padre, toca los corazones y que aquella deuda le sea saldada a mi hermano, Señor, que pueda recuperar esa cartera vencida, Señor. Padre, haz milagros allí en las finanzas, Dios. Haz milagros, aquel que no tiene empleo, abre puertas, Dios. Dale gracias, Señor. Dale gracias, Dios, para levantarse en esta área económica, Dios. En el nombre de Jesús.